Amén. Que la gloriosa paz, el amor, la justicia de nuestro gran Dios siga iluminándonos a cada uno de nosotros por el camino que Dios nos viene trazando en todo este proceso de enseñanza que Dios ha predestinado para este tiempo. Tenemos aquí en este día un tema que dice: Dios engendra espíritu sobre espíritu. Romanos 8, del 1 al 11, la gloria sea de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras. Van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La gloria sea de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Hermanos, este tema es para la edificación de cada uno de nosotros, que ya nosotros no andamos en el sentir de la vanidad del mundo, y no me refiero al globo terráqueo, sino al sentir de la conjunto de agrupaciones que están en el mundo, porque ellos andan con un sentir conforme a lo que entienden de la letra y lo que le han enseñado como doctrina y mandamiento de hombre. Pero ya nosotros, que la palabra por su misericordia no ha ido sacando de los diferentes dogmas, entonces nos ha traído a esta ley del Espíritu. Recordemos que las dos leyes son dos leyes, y las dos leyes son dadas por Dios. Por tanto, Dios en su misericordia le puso nombre para identificarla a las dos, separando una de la otra. Es para que el creyente medite en qué ley anda o en qué mandamiento anda, si anda en el mandamiento de Dios o en el mandamiento de las leyes de los hombres. Recordemos que las dos leyes son prescritas y dadas por Dios
al pueblo para que camine por ella. Porque para llegar al Espíritu hay que empezar por la ley de justicia, por esa ley que Dios, mandamiento que Dios le dio al pueblo como nos lo ha dado a nosotros. Y nadie puede salir de esa ley hasta que no se cumplan los designios de Dios. Entonces, como las dos leyes son espirituales, la dio Dios para que el pueblo conozca en qué ley anda. Mirando, antes de entrar en desarrollo, vamos a ver una obra aquí en Hebreo 10, la gloria sea de Dios, para seguir en el desglosamiento de las escrituras, que dice en Hebreo 10, 1, 2, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ustedes ven, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Ahora, ¿quién es que trae a Cristo? ¿Y quién es esa sombra? No es la misma ley que trae los beneficios, que trae la imagen de Dios. Entonces, al ser una sombra, no puede dar luz, sino que lo que produce es una sombra. Es decir, viene separando una cosa de la otra, porque el creyente, mientras viene en sombra, ¿cómo viene? Viene en oscuridad y viene en ignorancia. Entonces, como la ley es la sombra que trae los bienes venideros, entonces ella es la que trae la imagen misma de Dios. ¿A través de qué? De lo que usted viene entendiendo de la palabra. Entonces, como dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, entonces, ¿en quién están estos bienes venideros? No es en Dios, en nuestro Padre Jesucristo, que es que viene a traer todo lo que tesoros que están escondidos en las escrituras. Él es que viene a descubrirlo, él es que viene a destapar el misterio, a abrir esos sellos. ¿Pero en quién? En el mismo creyente, a través de lo que viene practicando en las escrituras. La gloria sea de Dios. Dice: no la imagen misma de las cosas, no la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Usted ve que no es la imagen, se parece, pero no es la imagen de Dios, ni es el reflejo de Dios, ni el Espíritu de Dios. Ustedes ven, la imagen misma de las cosas. Nunca pueden, por el mismo sacrificio que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ustedes ven que esa obra no puede hacer perfecto al que la cree. ¿Por qué? Porque en esa obra todo el mundo se vive santificando y Dios no va a santificar carne. Lo que Dios viene así a santificar es un ministerio que se ha perdido, porque eso es lo que Jesús viene a rescatar. Como él dijo, que él vino a salvar lo que se ha perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Esa misma sombra, esa misma imagen que es la ley que estaba prescrito desde los profetas, desde los salmistas, desde los salmos. Entonces eso es lo que Jesús viene a levantar, ese culto que está caído, es lo que Dios, él viene a levantar. Y dice: continuamente cada año a ser perfectos a lo que se acerca. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Ustedes ven que los que tributan ese culto no tendría entonces que venir Jesús a levantarlo, porque si ese culto fuera perfecto, no tendría el Señor que venir a levantar lo que se había caído. Entonces, si lo que se había caído había que levantarlo, ¿qué había que hacer? Tenía que venir el Redentor de esa obra a levantarlo y a ponerlo de pie. ¿Pero en quién? En el mismo pueblo, en el mismo creyente, porque eso es lo que se está perdiendo ahora mismo en el pueblo de afuera, que ese culto que viven sacrificándole a Dios conforme al entendimiento de ellos. Por ese culto
no puede hacer perfecto la ley de Dios ni la ley espiritual. ¿Por qué? Porque ellos vienen conforme a un razonamiento que no viene de parte de Dios. Entonces, mirando también ahí mismo en los Hebreos 7:8, siguiendo esa continuidad, dice, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Usted ve, ¿quién es que fue que descendió? ¿Y quién es que asciende? El mismo Jesús. Ahora, ¿a dónde es que él viene? Como dice ahí, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Usted ve? ¿A dónde que se aparece Jesús? No en el libro. Entonces, si el libro está enrollado, ¿qué hay que hacer? Desenrollarlo. Entonces, ¿quién es que viene a desenrollar el libro? Es el mismo Jesús. Todo lo que está escrito en este libro es el que viene a abrir y abrirle el entendimiento al creyente para que le conozca quién es su Dios y a quién le está sirviendo. Entonces, es lo que busca la palabra en cada uno de nosotros, que nos sumerjamos en las escrituras para ver en qué le estamos ofrendando a Dios. Porque si dice ahí, como en el rollo del libro está escrito de mí, todo lo que escribieron los salmos, los profetas y los apóstoles, fíjese de quién fue que escribieron. Fue de Jesús. ¿De quién dieron testimonio? Fue de Jesús. ¿De quiénes hablaron ellos? Fue de Jesús. ¿De quiénes predicaron ellos? Fue de Jesús. Entonces, todo lo que está recogido y contenido en las escrituras fue de Jesús que se habló. Y hasta el día de hoy no está hablando el mismo Señor Jesús. ¿A través de dónde? A través de los hermanos que están más capacitados y más altos que cada uno de nosotros. Entonces, dice ahí, como en el libro, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, que todo lo que se ofrece en ese culto no puede agradar a Dios, porque son sacrificios muertos. Entonces, esa ley que es dada por los hombres no es la ley de Dios, porque si conocieran la ley de Dios, le dieran paso a Jesús, porque de él es que se está dando testimonio, de él es que se está predicando, pero a través de qué? De unos sacrificios que se ofrecen continuamente. Ahí no puede venir el testimonio y la unción de Dios, el Espíritu de Dios no puede llegar a ellos. ¿Por qué? Porque lo que ellos están recibiendo es una emoción, pero en la carne, no en su sentido, sino en la carne. Entonces, ahí no viene Dios. Mirando entonces el tema en los Romanos 8, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ustedes ven, los que están fundamentados en esta doctrina, los que han creído a ese conocimiento, a esa luz, a ese mensaje, que ya no andamos con la mente entenebrecida, ni andamos en tinieblas, ni andamos en ignorancia, porque Dios nos ha redimido y nos ha sacado a que a su luz admirable. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe? Que ya esas obras que se practicaban antes, ya nosotros no las practicamos, de coger para un templo a ciliciar, para coger para un sitio a bautizar, porque ninguna agua puede limpiar la conciencia de un ser humano. La mente de un ser humano, ninguna agua la puede limpiar, sino la doctrina de Jesucristo. Esa es la que viene limpiando tanto exterior como interiormente. Pero este cuerpo físico no le toca lo que la humanidad se ha creído. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan con este
razonamiento, entendiendo lo espiritual a lo espiritual, como dice las Escrituras. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por dónde Pablo conoció el pecado? Y Pablo no pertenecía a la secta de los fariseos. Entonces, si Pablo pertenecía a la secta de los fariseos, ¿qué fue lo que Pablo conoció como pecado ahí? No fue esa ley que se le había formado a él y creía él que era un deber seguir eso. ¿Hasta que se apareció con la voz de Jesús, con esa voz espiritual que le tocó a él? No digo este cuerpo físico, sino su mente, sino su sentido, que de ahí fue que Dios lo apartó a él y le quitó todo lo que tenía de la secta de los fariseos. Entonces, en una ley estaba Pablo. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ustedes ven cómo era que estaba Pablo. Pablo estaba en pecado y en muerte. Ahora, ¿qué alcanzó Pablo? Pablo alcanzó la vida de la palabra. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿ustedes ven? Porque lo que era imposible para la ley, ese culto no puede hacer perfecto la obra de Dios, pero es dada por Dios para ser un guía que guía al creyente hasta su tiempo de que el Señor se le manifieste. ¿Pero a través de qué? De esa misma ley. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. ¿Qué fue lo que Dios envió en semejanza de carne? No fue a su Hijo, pero no lo que la humanidad están pensando, que se va a parar un fenómeno ahí arriba. No, fue un mensaje que al introducirse en la mente del creyente pierde lo espiritual y se convierte en carne. ¿Pero en quién? En el mismo creyente, lo que va confesando de la palabra. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Te ven? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa ley tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Cuando llega el cumplimiento de esa ley, entonces, ¿quién aparece? El autor de su obra, Jesucristo. Entonces, para dejarlo connotado con el Padre Celestial, como dice ahí, para que la justicia, ¿sabe que lo que se alcance es una justicia? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta carne que el mundo se cree no es esta carne física, sino esa carne lo viene simbolizando como a la letra, como a la letra, a lo que usted viene entendiendo de la palabra, que es la letra, porque la letra no es carne, la letra lo que es palabra. Entonces, como dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Pero ¿qué hace el creyente al entenderla? Cuando pasa a su cámara mental, que la vuelve carne, creyendo una cosa que no es. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ustedes ven que los que están en ese ministerio piensan en qué, en la carne, pero no buscan lo de arriba, como dijo Jesús. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero hacen lo contrario, buscan lo segundo, buscan la añadidura, pero no buscan lo que está arriba, de donde viene la palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué meditaba Pablo? ¿En qué meditaba Pedro? En las cosas del Espíritu, en lo que se le había manifestado a cada uno de ellos, a los que creyeron a esa doctrina. Pero ya ellos no andaban con el razonamiento del mundo, ya ellos habían sido recogidos. Entonces aquí
en esta obra Pablo le está exhortando a los romanos que se apartaran de esa forma de creer y que levantaran el culto de Dios, que es espíritu. Entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ustedes ven lo que recibe el creyente, como dijo Jesús, venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo lo haré descansar. Fíjese aquí cómo termina, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces hay cargas que se ponen en esos organismos religiosos que no hay paz, no hay tranquilidad. Lo que hay es un corre de aquí para allá. Entonces esa carga la ponen los ministros, los sacerdotes, los pastores, pero ellos mismos no la pueden cargar. Entonces fíjense lo que es ocuparse del espíritu: vida y paz, y vida en abundancia, y paz para darle paz a otro. Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ustedes ven que esa obra se vuelve contraria en el creyente, pero todo eso acontece en el mismo creyente, porque cuando usted le está trayendo la vida de la palabra al creyente, no la acepta, ni la va a aceptar. ¿Por qué? Porque él defiende esa vida. Entonces, si él no pierde esa vida, ¿cómo va a alcanzar la vida y la paz de Dios? Si no la pierde, como dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ustedes ven, no se sujetan a esa ley de Dios por no creerla, por no entenderla. Entonces dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Entonces, ya nosotros no andamos con ese razonamiento, la gloria sea de Dios, sino que andamos oyendo la prédica de los hermanos para aprender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ustedes ven, si alguien no viene con esta doctrina, con esta enseñanza, no puede. ¿Por qué? Porque viene distorsionando la obra, no viene creyendo la obra. Entonces, si ese creyente no viene con esta ley espiritual, entonces no es de Dios, viene siendo del otro. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El espíritu vive por causa de la justicia. Entonces, si el espíritu está en vosotros, eso es lo que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Ustedes ven, si tenemos el espíritu de Dios, porque si mora en nosotros, ¿qué está haciendo la palabra en nosotros? Un asiento en cada uno de nosotros. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ustedes ven, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, si ese cuerpo de ley está muerto, ¿qué es lo que viene a levantarse? Es ese cuerpo de espiritual que se perdió. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Y mirando aquí en los Gálatas 3, la gloria sea de Dios. Gálatas 3. Gálatas 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Ustedes ven, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ustedes ven que los Gálatas oyeron el mensaje de salvación, oyeron este mensaje espiritual. Ahora ellos por otro mensaje
que se había introducido, ahora ellos se habían desviado. Se iban a comenzar otra vez por la ley a guardar todos esos rudimentos, como dice aquí. Tan necios sois, ustedes ven, que cómo se vuelve el creyente, que se vuelve necio al no creer. Y dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ustedes ven que ellos se habían introducido algunos y habían distorsionado lo que se le había enseñado primero. Entonces estaban obligando a los gálatas a que se devolvieran a guardar la ley y los mandamientos, ya que ellos querían que volviera otra vez a guardar esos rudimentos. Pero ¿cómo Pablo lo encontró? Lo encontró en esa obra. Entonces Pablo se la reprendió. Se la reprendió, ¿por qué? Porque si ellos habían ya oído de la manifestación de Jesucristo, ahora iban a volver otra vez para atrás. Eso es lo que no quiere el Señor, que uno vuelva para atrás. Entonces dice también aquí en San Juan 4:25. San Juan 4:25. La gloria sea de Dios. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ustedes ven aquí un hecho que aconteció en esta mujer, que ella venía de adorar. Entonces fíjese en esa conversación que dijo. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Usted ve que ella lo esperaba, pero ella no andaba conforme a esa ley de rudimiento ni en esos sacrificios, sino que ella se paró y se encontró con esta obra y le dijo, el Mesías, llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Todo lo que está escrito en el libro está escrito de Jesús, como leímos ahí en los Hebreos. Y dice el 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, porque el que anda buscando con sinceridad en las escrituras, Jesús se le aparece, pero se le aparece desde esa obra. Ustedes ven. Entonces aquí Jesús le contesta lo que ella andaba buscando, y se lo contestó y se le apareció y le dijo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y fíjese que Jesús no dijo otro, ni que era Elías, ni que era Juan, ni que era Pedro. No, le dijo, yo soy. ¿Quién fue que dijo el gran yo soy? No fue Jehová Dios. Entonces mire aquí en qué se convierte ese gran yo soy, en Jesús. Entonces Jesús le declaró las escrituras y le dijo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces había una conversación entre la mujer y Jesús. Entonces Jesús le declaró el misterio, pero ¿en quién? En ella misma. Y mirando también aquí en Génesis 21:1-3. Génesis 21:1-3. La gloria sea de Dios. 21 del 1 al 3 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Quién es ese hijo que le nació a Abraham y a Sara? Se llamó Isaac. Ahora, ¿a quién viene representando Isaac como testimonio, como columna? Es a Jesús. Entonces, es la promesa de Dios para el que anda buscando conocer quién es Jesús. Entonces, ahí Dios le dio promesa a Abraham y a Sara de que iban a ser un hijo.
que lo iba a suceder a él en la obra. Entonces, ¿cómo se llama ese hijo? Se llama Isaac. En aquel tiempo se llamó Isaac, pero con la obra llamada Jesús. Entonces dice también aquí en Génesis 2:7, volviendo atrás, la gloria sea de Dios. 2:7 dice: entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ustedes ven, ¿qué es lo que Dios viene a restaurar? ¿Qué es lo que nace como obra de Dios? Es un ser viviente, pero ¿para qué? Para justicia de Dios, para misericordia de Dios, para Dios manifestarse. Entonces, si Jehová sopló en ese ser, ¿qué fue lo que sopló? No fue aliento de vida. ¿Y qué fue lo que se leyó allá? Que uno lo que recibe es vida y paz. Entonces, fíjese qué es lo que entra a la mente y al entender de uno. Es un aliento de vida que uno recibe a través de su obra, a través del que anda buscando con sinceridad. Y vamos aquí ahora a Éxodo 3:1-7. A ver qué fue lo que recibió Moisés. 3 del 1 al 7. Eso es para que veamos las escrituras, cómo Dios viene levantando su obra, levantando ese culto por el que en cada uno de sus profetas y en cada uno de nosotros, como dice aquí en el 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de un medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que está tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ustedes ven, ahora, ¿en qué ley estaba Moisés? ¿No había sido él educado y enseñado por Jetro? ¿Y qué tiempo se duró él siendo enseñado por Jetro? Ustedes ven que Moisés no conocía a Jehová hasta que Jehová se le apareció. Y no digo que se le apareció físicamente, sino que él oyó esa voz, porque lo que él estaba viendo era un culto que se le estaba celebrando a Jehová en ese lugar. Ahora él fue a mirar con estos ojos. No, con estos ojos no, sino con la mente fue él a mirar, a meditar, porque él estaba meditando en esa obra. Entonces usted ve que Moisés estaba en una ley. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Cuando oyó la voz, no se humilló ante esa voz y le dio paso a la voz porque la estaba oyendo. Entonces, desde un lugar, Moisés la estaba oyendo, esa voz. Entonces, desde ahí esa ley que es espiritual, se le apareció Jehová para ponerlo en un lugar más alto que lo que él tenía y había recibido de parte de Jetro y de parte de lo que él había recibido en la tierra de Egipto, un conocimiento más alto, porque eso es lo que hace Dios con el creyente, que lo traslada de un lugar a otro lugar. La gloria sea de Dios.
Entonces, hermano, hasta aquí mi parte. La gloria sea de Dios.